Bien, y lo que venimos viendo en el Congreso, que aún no se sientan en sus sillas, como les decía, es algo preocupante. Aún no se sientan y existe esa división que estamos viendo, no solamente entre miembros de los grupos parlamentarios, no de todos, es cierto, pero sí de algunos, como que hay dos facciones en algunos grupos parlamentarios. Y como si esto fuera poco, en algunos casos la situación es aún más grave, por cuanto vemos una división entre lo que es la bancada y lo que es el partido político que llevó a su lugar a estos congresistas. Y esto ocurre porque no hay una cultura política, porque se ha atacado tanto el sistema político, el sistema de partidos políticos, que lo han debilitado y realmente existe desconcierto no solamente entre el ciudadano de a pie que no es afiliado a ningún partido, sino entre los mismos afiliados y entre los mismos dirigentes quizás. Un partido se estructura en función a un tema ideológico, un plan programático, tiene ideas claras. En consecuencia, todo aquel que se afilia a un partido tiene que estar alineado con esos principios básicos de un determinado partido. Si no tenemos un partido con una ideología clara, sencillamente se convierte en una especie de club de amigos en la cual cada uno hace realmente lo que quiere. Y esa no es la razón de ser de un partido político. Recuerden, el partido político es quien lleva el poder otorga el poder político, lleva a alguien para que tenga el poder político dentro de un país, para que tenga presidente, para colocar congresistas, gobernadores, alcaldes. Es decir, no es un club. Entonces el partido tiene pues líderes, tiene dirigentes, tiene afiliados y tiene simpatizantes. Este es más o menos la estructura, pero todos tienen que estar alineados en función a un plan programático, en función a una ideología. ¿Qué es lo que se ha perdido? Es por ello pues que vemos ahora bancadas que discrepan con sus partidos políticos, que discrepan con sus dirigencias, que discrepan inclusive con sus líderes. Y eso es inconcebible en un sistema político. Eso no se ve en ninguna parte del mundo. Los partidos están unificados en función, como digo, a principios y a líneas ideológicas claras. El que no está de acuerdo con los lineamientos ideológicos, sencillamente deja el partido. Así de fácil. Claro, no es el caso de los simpatizantes. El simpatizante aún no está afiliado. Pues el simpatizante igual tiene que respetar los principios ideológicos, porque si simpatiza por un partido, tiene que ser porque simpatiza con las líneas ideológicas y programáticas de este partido. Ya basta de estar votando por caritas bonitas. Basta de estar votando solamente por simpatías personales. El país no está para eso, y eso casualmente ha llevado, esa manera de pensar o de tomar la política, ha llevado a que tengamos un sistema político partidario tan débil hoy en día. Claro, eso les favorece mucho a posiciones o a gobernantes que les gusta no tener control de ningún tipo. Comenzaron hace muchos años tirando barro contra los partidos políticos. Hoy día pues la persecución que hay con fiscales, con el gobierno, con operadores políticos, aún profundiza aún más la crisis de los partidos políticos. Entonces corresponde educar a la población en este sentido. Y educar significa que tanto los afiliados como los representantes de estos partidos ante instituciones públicas, como los congresistas, respeten a las dirigencias, a los liderazgos y a los lineamientos ideológicos de un partido. Si no, esto no funciona. Si no, no tenemos una democracia sólida. Necesitamos madurar democráticamente. Necesitamos que haya partidos realmente sólidos, que no sean partidos que aparecen de la noche a la mañana y luego vemos lo que estamos viendo ahora y lo vimos en el periodo pasado. Congresistas que se dividían, abandonaban la partida. Era un circo de transfugismo absoluto. O sea, como si nadie los hubiera llegado. Y uno dice, yo fui invitado. ¿Invitado? ¿Perdón? Si eres invitado y tú aceptas, es porque aceptas los lineamientos ideológicos y los lineamientos que te dictan los líderes y la dirigencia de ese partido, las comisiones políticas. Tú no puedes irte por la libre. Si no, no postules. Y creo que deberíamos modificar en algún sentido las normas partidarias para sancionar este tipo de actitudes. Tú puedes ser crítico frente a la dirigencia, frente a las posiciones, pero no contra el crítico, no puedes tirarte abajo o ir contra los designios. Si no estás de acuerdo, sencillamente abandonas el partido o no te inscribes en el partido. Pero si ya eres representante de ese partido, no puedes dejar de lado esto.
termina tu periodo y luego haz lo que quieras. Ponte a pintar cuadros, a escribir música, lo que quieras. Pero antes no. Vemos pues en este caso, por ejemplo el caso de Podemos con Urresti. Él dice que hay fraccionamiento inclusive en la misma bancada. Él dice que es el dueño del partido prácticamente, el que dirige. Que él lo invitaron y él es el que hace y deshace en el partido. Y eso está mal. Lo vemos en otros partidos también. Está ocurriendo lo mismo. En algunos un poco más oculto, no se ve mucho, como el tema de Acción Popular, que claramente ya hace algunos años hay dos facciones claramente identificadas. Una de la línea, le dije la vez pasada, de sus lineamientos programáticos originarios con Fernando Belaúnde, y otra línea neoizquierdista que se infiltró en la época de Valentín Paniagua y que se posicionó y agarró dirigencia del partido, y esperamos que eso cambie, porque si no vamos a tener más Lescanos, más Mesías Guevara, estos que realmente son lineamientos o personajes de izquierda, son personajes antimineros, antimercado. Es una política totalmente contraria precisamente a los lineamientos ideológicos originarios del Partido de Acción Popular. Entonces, si no están conformes con los lineamientos, tienen que o abandonan el partido o los partidos tienen que expulsarlos. No puede ser que vayan por la libre. Y si un partido te expulsa porque no está siguiendo los lineamientos ideológicos, programáticos y las directrices de un partido dentro del Congreso, o sea, ya están teniendo una representación, la sanción debe ser que ese congresista no puede integrar ninguna bancada. En España yo recuerdo, los únicos grupos parlamentarios son los que entran ni bien termina la elección, termina el proceso electoral y se define cuántos entran. Como en este momento tenemos 9 bancadas que tendrían que asumir sus cargos en el Congreso, 9 grupos políticos. Pero si en algún momento, cosa que no ocurre en Europa, pues, en democracias más maduras, a alguno se le ocurre, a un Urresti por ahí, se le ocurre abandonar su bancada, ese señor ya no puede entrar a ninguna bancada. La sanción es esa. Pasa a formar un grupo como el que existe acá de los no agrupados, es decir, no representan a nadie. Son los Juan Salvador Gaviotas del Parlamento. Esa tiene que ser la sanción. No como hizo el Tribunal Constitucional, que puedes inmediatamente formar nuevos grupos, nuevas bancadas, y terminamos el periodo pasado, o este periodo cuando comenzó tenía 6, 7 bancadas, y terminamos en septiembre antes que lo disuelvan con 12 grupos políticos, el doble. Eso no fue lo que eligió el pueblo. Eso no fue lo que decidió el pueblo. Entonces tenemos que aprender a madurar políticamente, a que los partidos funcionen de una mejor manera. Otro tema que quería abordar es un tema que lo comenté ya hace un buen tiempo, y es el tema del comportamiento periodístico de algunos. Yo no soy periodista, soy abogado, pero hago periodismo de opinión. Es decir, yo opino, no soy necesariamente un profesional de la comunicación. Pero precisamente hay dos tipos de periodismo, el periodismo informativo, el que comunica, transmite los hechos, y el periodismo de opinión. Y el periodismo de opinión es el que ha hecho las grandes transformaciones en el mundo. Por eso es que el periodismo de opinión no lo practica necesariamente un periodista. Lo practica cualquier profesional o cualquier hijo vecino puede emitir opinión. Pues todos somos libres de emitir nuestra opinión por cualquier medio. Aun cuando al colegio de periodistas no le guste, porque le gusta tener solamente periodistas agremiados. Pero en fin, esa es otra historia. Pero el hecho es que lo que no debe haber en el periodismo es el periodismo, ese periodismo que ni bien llega el poder, inmediatamente se aupa al poder, como dice Bale en su último programa, ¿no? Vive aupado pensando que en algún momento le van a dar o la dirección del peruano, o la dirección de comunicaciones de algún ministerio, la jefatura de comunicaciones, de prensa. O sea, vive en ese pensamiento. Eso no es periodismo. Eso es ser hacer un periodismo militante. Y para eso el Estado tiene sus medios, tiene sus periodistas, tiene inclusive hasta el peruano que lo utiliza para difundir lo que hace el gobierno. El verdadero periodismo es el periodismo de opinión, y el periodismo de opinión no puede ser pues un periodismo aupado al poder. Tiene la obligación de ser de oposición. Por eso es que en los regímenes dictatoriales, y acá tengo un libro que me gustaría que ustedes lo revisen quizás en algún momento, Vox Populista, de Silvio Weisbord, un libro muy bueno que te habla cómo se conjuga ese periodismo militante. Esos periodistas que viven aupados a los poderes de turno se conjugan con las dictaduras. Las dictaduras los compran. En algunos casos los compran vía extorsión, vía expropiación de los medios de comunicación,
y en algunos casos más sofisticados, como quizá ocurre en el Perú, los compran vía publicidad estatal. Entonces, si eres rentado del gobierno, no puedes hacer periodismo de oposición, consecuencia no haces periodismo. Puedes hacer lo que quieras, puedes hacer un militante más, un periodista militante, un abigeo más del poder político de turno. Y eso no es dable, y eso es lo que vemos lamentablemente en el país. En el país prácticamente no tenemos un periodismo de opinión. Todo periodista que casi que hace periodismo de opinión, no todos, pero en la gran mayoría, los periodistas de opinión son periodistas militantes. Son periodistas rentados por el gobierno, o que buscan favores del gobierno de turno, o que buscan tener algún momento. Algunos periodistas inclusive llegaron a ser congresistas. O eres periodista o eres activista. No puedes ser un periodista activista. Eso no puede ser, no se condice con la carrera del periodismo. Entonces, hay que repensar un poco más este tema, y los colegios profesionales de periodismo deberían también repensar un poco más cuál es el accionar realmente del periodismo. Porque le decía, periodismo militante, ese periodismo que vive ocupado el poder, es el mejor amigo de las dictaduras en el mundo. Y como les digo, les recomiendo, lean este libro. Hay mucha información respecto a cómo actúa este tipo de periodismo, cómo se compra este tipo de periodismo, cómo se extorsiona a través de ese tipo, ya ni siquiera de periodismo, ¿no? Son mecanismos extorsivos en muchos casos. Esas son todas nuestras opiniones de coyuntura de hoy. Vamos a regresar con otro bloque en el cual vamos a comentar un poco de economía, a propósito del coronavirus y algunos comunicados que ha dado el gobierno, y un avance de lo que son las leyes que vienen en camino o que podrían ver. Todavía no hay una agenda determinada, no sabemos qué viene, pero vamos a ensayar algunas cosas que al menos mediáticamente se ha venido conversando. Regresamos en unos instantes.